Hola, buenas noches. Saludos cordiales para todos los que nos van acompañando en esta noche. El día de hoy vamos a estudiar la conferencia número 40 del ciclo de conferencias de FASEA que estamos estudiando. Usualmente, últimamente estamos estudiándolo los días miércoles y jueves y pues salvo algunas ocasiones hacemos ajustes de horarios. Ya estamos avisando a través de los grupos de WhatsApp. Si quieren formar parte de los grupos para recibir las notificaciones, pues simplemente comunicarse con Moni o conmigo para que los agreguemos o les pasemos el link para que se agreguen y así reciban las notificaciones y no se pierdan de ninguna transmisión en vivo ni de las prácticas guiadas que también son muy importantes. Bueno, yo voy saludando a todos los que se van conectando en esta noche y vamos a comenzar a estudiar esta conferencia tan importante porque recuerden que constantemente estamos hablando en las conferencias de los 3 factores para la revolución de la conciencia y uno de esos 3 factores es el sacrificio por la humanidad. Y por eso es necesario que profundicemos en eso porque muchas veces esto se presta a malos entendidos, también se presta a malos manejos por parte de algunas personas que buscan sacar provecho y que pues van siempre manejando este conocimiento pues con sus yoes. Saludos para Margarita Rubalcaba, buenas noches, gracias por estar conmigo Margarita, como siempre en esta conferencia. Y pues vamos a comenzar con el estudio de esta conferencia. ¿Cuál es el objetivo que nos estamos planteando? Pues es que nosotros veamos la importancia de hacer sacrificio por la humanidad, pero no solamente eso, sino también de qué es lo que es el sacrificio para que sepamos qué se puede hacer y qué no, y pues que lo hagamos de la mejor manera, porque este factor nos ayuda a desarrollar el amor, nos da como potencia, nos da en el sentido de que nos da un impulso muy especial. Cuando hacemos sacrificio por la humanidad, realmente sentimos una fuerza especial. Y pues si trabajamos en los 3 factores, sentimos más todavía esa fuerza, pero el hecho de estar compartiendo este conocimiento con otras personas hace que en nosotros se vaya desarrollando la fuerza del amor. Y esto es, pues de verdad muy bonito. Entonces, pues vamos a profundizar en este factor para que sepamos de qué estamos hablando. Bueno, entonces hablemos primero de la palabra sacrificio. Esta palabra pues tiene una etimología, es una etimología que nos va a remitir al significado correcto para que nosotros pues estemos siempre eh, pues sabiendo qué significa y tratando de hacerlo así, en el significado correcto de la palabra. Sacrificarse por la humanidad, pues es entregar este conocimiento sin ningún interés de por medio a toda la humanidad. Entonces, cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando de esta etimología. Sacrificio viene de una palabra de latín que significa sacrificium, que combina sacrum. Sacrum es la palabra latina que significa sagrado y facere, que significa hacer. Entonces, en realidad, esta etimología es pues hacer las cosas sagradas o hacer algo sagrado. Entonces, usualmente pues hacemos esta división de la palabra sacro oficio, ¿sí? Oficio es hacer como tal. Entonces, se refiere a hacer cosas sagradas. ¿Y qué más sagrado es que lo que nosotros tenemos internamente, que es nuestra propia sabiduría, nuestra propia conciencia y las cosas que tienen que ver con nuestra conciencia y nuestro ser? Eso es lo más sagrado que nosotros pues tenemos y a lo que más sagradamente nos podemos dedicar, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Tiene que ver con compartir esta sabiduría que nosotros tenemos con otras personas, sin importar ningún tipo de clasificación, digamos. Nosotros no tenemos por qué estar como que haciendo una preselección de a quién sí y a quién no vamos a entregarle el conocimiento. Simplemente nosotros hacemos esta labor, entregamos este conocimiento a todas las personas y al hacer esta labor de enseñanza, nosotros estamos haciendo un oficio sagrado, ¿sí? Esto es algo que todos los maestros han hecho. Ustedes pueden observar cómo es que pues muchos maestros que han venido aquí, por ejemplo, el mismo Maestro Jesucristo,
otros maestros iluminados, han hecho esta labor de enseñanza, cada quien en su estilo, a su manera, con sus medios, de acuerdo a la época en la que les tocó vivir, pero siempre han hecho este oficio, no se quedan toda su sabiduría para sí mismos, ¿sí? O sea, el Maestro Jesús, imagínense, es el más elevado de los maestros, y él no se quedó ese conocimiento que tenía solo para él mismo, él compartió ese conocimiento con las personas de su época. Aunque muchas de ellas se opusieran, aunque muchas de ellas no le creyeran, otros tantos pues lo cuestionaban, eran escépticos o hasta opositores de él, pero no importaba esto, el maestro compartía, iba de pueblo en pueblo haciendo esta labor de enseñarle a las personas que quisieran aprender el conocimiento y sabiduría que tenía. Entonces, pues, y de igual manera nosotros tenemos que hacer esta labor de enseñanza desinteresadamente para poder compartir la sabiduría que nosotros tenemos. En este punto, a veces algunos nos sentimos, nuestros yoes nos hacen sentir que nosotros no podemos enseñar nada, que no estamos suficientemente preparados, que no hemos avanzado tanto, que no estamos iluminados, que no tenemos como qué decirles a los demás, que no hemos comprobado suficiente, ¿sí? Todos esos yoes, cuando uno quiere hacer sacrificio, estos yoes siempre nos están poniendo el pie, ¿sí? Porque comienzan a hacernos sentir como que no, nosotros no vamos a poder hacer esa labor. Y si nosotros pues hacemos caso de los yoes, pues simplemente que sí nos detenemos, alargamos o postergamos el inicio de estas labores que tenemos que estar haciendo. Pero de verdad que nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra. Simplemente lo que tenemos que hacer es compartir la poquita sabiduría que nosotros tengamos, lo poco que hayamos aprendido en las conferencias, y algo maravilloso sucede cuando hacemos esta labor de compartir, porque a medida que nosotros nos atrevemos a compartir este conocimiento, entonces más personas van teniendo o haciendo parte de este proceso de autoconocimiento, y en la medida que estas personas logran también encender un poquito su luz interior, entonces también nosotros logramos recibir un poco más de luz. Esto es porque la ley es justa. Si nosotros estamos ayudando a los demás a que encuentren su propia luz, pues también nosotros recibimos misericordiosamente esta ayuda para que encendamos más nuestra propia luz. Entonces, aquí no importa cuántos datos uno pueda almacenar memorísticamente, cuánta información uno puede como decir, ¿no? Al pie de la letra. Lo que importa es que uno esté haciendo este trabajo interno, porque eso nos va a permitir tener unas comprensiones, y esas comprensiones van a ser las que nosotros compartamos con los demás. Entonces, de pronto, a lo mejor ustedes han comprendido cómo funciona un yo en ustedes, y eso ha sido como suficiente para que se den cuenta que este conocimiento funciona y que si las personas lo aplicaran, entonces lograrían tener esta propia iluminación, ¿sí? Lograrían encontrarle sentido a lo que están viviendo. Entonces, veamos cómo es que la mayoría de las personas actualmente así estamos en este mundo, pues sin saber a qué venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Estamos perdidos, ¿sí? Y además estamos dormidos, hipnotizados totalmente por, pues, tantas cosas que nos identifican actualmente, ¿no? Que si el trabajo, que si las cosas materiales, que si los viajes, que si las redes sociales o la tecnología o el internet, ¿no? Nos vamos identificando con esto, y entonces en realidad pues la mayoría de la gente pues vivimos en una ignorancia, ¿sí? Pese a que tenemos actualmente un montón de tecnología, existe la inteligencia artificial y la gente puede preguntar lo que quiera, pues el hecho de que la información esté disponible ahí en el internet y en las redes no quiere decir que las personas realmente tengan sabiduría. En realidad, nosotros nada más somos unos ignorantes que tenemos mucho acceso a tecnología. ¿Sí? Un día se nos va el internet y ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos a veces cómo resolver las situaciones sin la ayuda del internet. Entonces, pues eso es como lo común, lo más normal en este mundo, que tenemos esta ignorancia. Pero cuando nosotros ya empezamos este proceso de autoconocimiento, entonces hemos estado haciendo
como un patrimonio personal muy importante, donde es algo que no vamos nosotros nunca a perder, esa lucecita que nosotros hemos logrado tener, o esas lucecitas, esas chispitas, esas comprensiones, esa sabiduría, se convierte en lo más importante que nosotros tenemos, es nuestro verdadero patrimonio. Pero sería incorrecto que lo guardáramos para nosotros nada más, ¿sí? Porque ya vimos que ningún maestro lo ha hecho. Todos los maestros comparten su sabiduría. Entonces, el que nosotros lo escondamos y nos lo quedemos solo para nosotros, eso es egoísta, ¿sí? Es cosa de los egos, precisamente. Cualquier ego nos va a decir, no hable de esto, ¿sí? No lo diga porque va a tener mala reputación, no lo diga porque se van a burlar, ¿sí? Es lo que nos dicen los yoes, los egos. No lo diga porque esa persona no se lo merece, no lo diga porque tal cosa. Los yoes nos hablan así, pero esos yoes pues son egos al final de cuenta, y entonces cuando nosotros hacemos caso y dejamos de hablar de este conocimiento, entonces nos estamos volviendo egoístas, ¿sí? Muy centrados en el ego. Pero estamos aquí y a veces no nos damos cuenta de que estamos aquí en esta existencia, no para estar solos, porque si el ser quisiera que nosotros nos autorrealizáramos solos, no nos hubiera mandado a un planeta, a una escuela como esta, con muchos millones de chispitas o de otras conciencias, ¿sí? Si hemos estado en esta escuela, en una calidad de esta escuela, de este tipo, como es nuestro planeta Tierra, es porque nosotros estamos realmente con el propósito de servir a los demás, de poder utilizar nuestra sabiduría para ayudar a los demás. Esto es algo que se pierde mucho de vista, ¿sí? La mayoría de las personas pues se enfoca en otras cosas, ¿no? Yo estoy aquí para hacer patrimonio, yo estoy aquí para disfrutar, yo estoy aquí para ser feliz, yo estoy aquí, bueno, cada quien se plantea el objetivo que cree que tiene, pero no se enfoca en el servicio que tiene que hacer a las demás personas. Y esa es nuestra razón de existir, para eso nosotros vinimos. Entonces, parte de este servicio inicia compartiendo lo que sabemos, ¿sí? La sabiduría. Eso poquito que nosotros sabemos, lo tenemos que compartir. Y miren, es algo de verdad sorprendente. Cuando ustedes comparten algo poquitito, aunque ustedes no sientan que no tengan mucha sabiduría, bien pronto se abre más la comprensión. Por ejemplo, no sé si ustedes han intentado hacer las meditaciones o han entrado a las prácticas guiadas de meditación, y de pronto algo muy común es que nosotros no nos podemos concentrar, ¿no?, en las prácticas de meditación. Y no nos salen, no alcanzamos como este estado de relajación profundo, no vemos, ¿no?, el efecto de la meditación, de lo que nosotros estamos haciendo. Pero si nosotros enseñáramos a otros cómo meditar, lo más seguro, porque varios compañeros y varios instructores lo hemos experimentado, es que cuando enseñamos a otros, comprendemos más, aprendemos nosotros, ¿sí? Entonces, realmente si uno quiere dominar algo, hay que enseñarlo. Y esto es válido hasta para las áreas del conocimiento común. Los que nos dedicamos a la educación, de pronto sabemos que cuando nosotros preparamos una lección para explicarla, para que otra persona la entienda, nosotros aprendemos mucho más en ese proceso, ¿sí? Y hay dichos de pedagogos que precisamente se enfocan en que si alguien quiere aprender algo bien, tiene que enseñarlo. Bueno, pero esto es mayormente en el ámbito del sacrificio. Si uno quiere hacer algo por su conciencia y lo enseña, es más fácil que lo logre. Por ejemplo, la meditación. Quiero realmente meditar y alcanzar un buen estado de relajación y poder hacer bien este ejercicio de meditación. Hay que enseñar a otro a meditar. Y entonces van a ver cómo ustedes van facilitándose este proceso de meditación. Lo mismo con el desdoblamiento astral, que no sale el desdoblamiento astral consciente, entonces pues pónganse a enseñar el desdoblamiento astral y lo que va a suceder es que van a tener su experiencia consciente por estar
ayudando a los demás, ustedes también van a recibir ayuda, porque así actúa la ley divina, con la misericordia. Y cuando hacemos cosas por los demás de manera desinteresada, entonces también nosotros somos ayudados de la misma manera. Entonces vean cómo es que este es nuestra razón de ser aquí, es precisamente estar para servir a los demás. ¿Sí? Y qué yoes son los que nos pueden estar como que impidiendo, ¿no? El sacrificio por la humanidad. Miren, todos los yoes son opositores de que nosotros trabajemos con los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando uno le quiere dedicar tiempo a hacer sacrificio por la humanidad, entonces sale el yo codicioso que dice, no, pero pues yo me tengo que dedicar a trabajar porque tengo que ser productivo, ¿no? Y ese ser productivo es que uno quiere ganar dinero. Y como en el sacrificio por la humanidad nosotros no cobramos ni un peso por otorgar este conocimiento, pues el yo codicioso no quiere. El yo codicioso prefiere que invirtamos nuestro tiempo en otras actividades que nos dejen ganancia económica. El yo del ocio, por ejemplo, le duele muchísimo que uno deje de ver la serie, que uno deje de jugar videojuegos, que uno deje de hacer otras cosas para dedicar ese tiempo a hacer sacrificio por la humanidad. Entonces, si ponemos, por ejemplo, el yo, no sé, de la familia, porque algunos que tienen como este yo muy marcado, que les gusta pasar tiempo con su familia o con su pareja, y que cuando quieren hacer sacrificio por la humanidad, ¿cómo los hace sufrir ese yo? Porque entonces obviamente la familia comienza a extrañar, comienza a quejarse, ¿no? Es que los domingos tú te la pasabas todo el día aquí y ahora vas en las mañanas a pegar afiches o vas en las mañanas a repartir volantes o ya tienes unos horarios de dar conferencias. Entonces la familia pues empieza a reclamar y ese yo que tiene la persona adentro, que está acostumbrado a estar en familia, sufre. Todos los yoes nos hacen sufrir, ¿sí? Porque el yo está acostumbrado a utilizar nuestro tiempo y alimentarse de nuestra energía. Entonces, cuando nosotros queremos dedicar nuestro tiempo a hacer una labor de sacrificio por la humanidad, empieza este sufrimiento, ¿no? En donde pues nosotros empezamos a sentir o el yo nos maneja nuestra máquina humana para que sintamos feo de estar haciendo este apartado de nuestro tiempo y estas actividades. Por eso a veces la idea de sacrificio a algunas personas les remite a sufrimiento, pero en realidad lo que nos hace sufrir no es la acción como tal, el sacrificio por la humanidad no duele, digamos, ¿no? No es lo que produce el sufrimiento, ¿no? Lo que produce el sufrimiento está dentro de nosotros y son los diversos yoes que como dejan de recibir su ración de tiempo y su ración de energía, comienzan a hacer desbarajustes en nuestra máquina humana, ¿sí? Empiezan a alborotarnos el centro intelectual, el centro emocional, no es que mire, es que eso no está bien, es que esto, es que el otro. Entonces, como tenemos muchos yoes, pues obviamente hay distintos sufrimientos. Y cuando uno va avanzando en el sacrificio por la humanidad, de pronto va descubriendo, ¿no? Al principio, por ejemplo, a muchos les cuesta trabajo esta parte de dirigirse a los demás, ¿no? Tienen mucho como la parte del que dirán, el orgullo, porque pues a lo mejor viene uno de cierta profesión y entonces que lo vean a uno repartiendo volantes, pues le da a uno vergüenza o, como decimos aquí en México, pena, ¿no? Entonces, son de los primeros yoes que de pronto salen, o el hablar en público, muchas personas pues no están acostumbradas a estar dirigiéndose a desconocidos, y entonces cuando tienen que hacer una introducción con una bocinita y estar hablando a los demás sobre lo que es el conocimiento, empiezan a tener como este sufrimiento, ¿no? Es que, y si me equivoco, y si fallo, y si me quedo en blanco, y si ya no sé qué decir, ¿no? Entonces, el yo lo mete en sufrimiento, pero si la persona se relajara, vería cómo fluye, el mensaje fluye, porque cuando uno centra, cuando uno se centra, cuando uno relaja todos los centros de la máquina, la conciencia se expresa. Y a veces hasta uno se sorprende de cómo explica las cosas, porque a veces no tenemos como tanta claridad previamente, pero cuando estamos en el acto del sacrificio, ahí la conciencia se expresa y todo queda muy claro, ¿sí? Hasta para uno mismo. Entonces, lo que realmente nos hace sufrir son muchísimos yoes que nosotros tenemos y que van a querer, pues, que hacernos desistir de hacer esta labor de sacrificio por la humanidad, ¿sí?
Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, si lo invitan a usted a una pegata, que de pronto tenemos estas actividades los compañeros, nos vamos, por ejemplo, a la Ciudad de México a entregar volantes, a dar introducciones. Próximamente hay una pegata, por ejemplo, programada en la Ciudad de México. Y cuando nosotros hacemos extensiva esta invitación, pues hay ciertos yoes que ustedes van a ir viendo que salen, ¿no? El, pues, como les decía, los yoes de orgullo, del que dirán y si me ven y qué voy a decir, etcétera. Y después otros yoes que dicen, no, mire, usted va a gastar mucho tiempo, usted va a gastar mucho dinero, es que esto no conviene, es que es peligroso, ¿no? También salen esos yoes miedosos, es que es peligroso, es que uno no debe andar a esas horas, es que por esa zona no, es que, entonces son yoes que siempre van a estar poniendo resistencia. Pero lo que uno tiene que hacer en ese momento es aplicar muerte psicológica. Como ya lo hemos aprendido, uno identifica, se autoobserva, ve en qué centro se está moviendo, identifica, es mi, por ejemplo, mi orgullo, es mi orgullo. Como yo, por ejemplo, los que tenemos una profesión de pronto, aquí en México al menos está como un poco mal visto que uno entregue volantes porque eso se asocia pues a otro tipo de oficios o otro tipo de trabajos, ¿no? Que no tienen que ver con que alguien haya tenido una profesión. Entonces, de pronto, uno tiene que deshacer ese concepto. Es un concepto al final de cuentas, ¿sí? Si uno deshace el concepto, ya no da lata. Sí, es un concepto que pues ni vale la pena. Ya uno viendo fijamente, pues no, ni siquiera tiene razón de ser. Entonces uno elimina el concepto, madre divina, elimíname este concepto. Madre divina, elimíname este nervio. Madre divina, elimíname este miedo. Madre divina, elimíname esta sensación, porque a veces hasta uno está sudando, se siente nervioso, todo pasa en ese momento, pero va eliminando sensaciones, emociones, pensamientos, cualquier detallito que ustedes logren ver en ese momento en que van a hacer sacrificio, lo van eliminando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en algunos casos, los que hacemos pegatas y que de pronto por los horarios laborales uno ya las hace a estas horas de la noche, ¿no? Estas pegatas. Y a veces sucede que empieza uno a sentir miedo. No es que me vayan a asaltar, no es que me vaya a pasar algo, no es que, sí, es miedo, pero el miedo está dentro de uno, ¿sí? Está aquí en el yo, es el yo el que nos está haciendo sufrir. Entonces uno sabe cuáles son las protecciones que tiene que utilizar porque las hemos aprendido en las conferencias y tiene que poner uno la confianza en el ser, en que el ser lo va a ayudar en esa labor de sacrificio, manteniéndolo a salvo de cualquier tipo de eventualidad que suceda. Entonces, pues de esa manera uno va trabajando con estos yoecitos que van impidiendo pues el sacrificio. Entonces, reiteramos, lo único que de verdad vale la pena es la sabiduría que logremos obtener. Eso es lo único que nosotros vamos a tener. Si logramos obtener sabiduría, aunque este cuerpo llegara a morir por cuestiones del karma, si retornáramos, si nos corresponde retornar, pues esa sabiduría regresaría con nosotros, ¿sí? Porque no nos lo puede quitar. Esta sabiduría no puede ser arrebatada, ¿sí? Ese es el verdadero patrimonio. Imagínense que alguien se pase toda su vida acumulando dólares o pesos, ¿no? Dinero en las cuentas del banco, pero cuando esta persona fallece, pues ahí se queda ese dinero. Y ya al siguiente cuerpo, a la siguiente existencia, no puede hacer uso de ese dinero. Pero este tesorito que tenemos, que es la sabiduría que lo queremos adquirir, eso sí no nos va a poder ser quitado. Ahora, hay unas ciertas condiciones para poder hacer sacrificio por la humanidad que tenemos que tomar en consideración. Primero que nada, no cobrar. Cada vez que se mete el dinero de por medio, pues sabemos que se tuerce todo, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a comerciar con el conocimiento, este conocimiento se degenera, ¿sí? Es como una manera de hacerlo impuro. El conocimiento se tiene que mantener puro, totalmente. Entonces, cuando nosotros hacemos de esto, pues una mercancía, eh, lo más, lo más normal que pasa, y varias veces ha pasado en escuelas pseudoesotéricas, que hablan de los 3 factores y ninguno enseñan bien. ¿Por qué? Porque al momento en que comienzan a comerciar con el conocimiento, empiezan a hacer libros y los venden, ¿sí?
empiezan a hacer congresos y cursos y los venden, o sea, cobran la entrada. Hacen distintas cosas y las van vendiendo. Cada vez que se mete dinero en esto, ustedes van a observar cómo los tres factores ya no se enseñan bien, porque la misma gente lo va acomodando a modo, porque es una mercancía, ¿sí? Entonces, como el conocimiento se vuelve mercancía, entonces, no, pero ya no voy a hablar de lo que es totalmente, por ejemplo, el factor del nacimiento espiritual, que tiene que ver con la suprasexualidad. Lo voy a modificar para que le guste a mi clientela, ¿no? Para que sea algo que digan, pues sí, esto sí está bien, para que sigan vendiendo libros, para que sigan vendiendo folletos o todo lo que ellos han pues elaborado con el mismo conocimiento. Entonces es muy importante que nosotros no cobremos nada, que si damos una conferencia, esta sea entrada completamente gratuita. Ni siquiera es correcto que nosotros pongamos ahí las cajitas, como hay en muchas de estas asociaciones, cajitas de supuesta cooperación voluntaria, ¿no? O que empecemos a hablarle, por ejemplo, los alumnos, porque se da mucho en estas escuelas, de que una manera de hacer sacrificio y ganarse Dharma es que ellos entreguen una cooperación o una cuota para que puedan cooperar para la renta, ¿no? Para los gastos de esa escuela o para determinadas cosas, ¿no? Como alimentos del instructor o manutención del instructor, porque en algunas escuelas eso se da. No, todas esas son formas de cobro, no es como se tiene que hacer esta labor de sacrificio. El conocimiento en sí es completamente gratuito. Y cuando uno lo mantiene gratis, entonces lo mantiene puro, es como es, ¿sí? Habla uno de los tres factores sin quitarle ni ponerle ni ajustarle a modo, porque así es como se entregó, entonces así lo tenemos nosotros que entregar y esa es otra condición, pero si mientras nosotros lo entreguemos totalmente gratuito es más fácil mantenerlo así, puro, sin estarlo modificando, ¿sí? A gusto del cliente, ¿sí? Entonces, este es como uno de los requisitos muy importantes. Es diferente si ustedes, por ejemplo, empiezan a querer utilizar su propio recurso, su propio dinero, para poder hacer ustedes alguna labor de sacrificio. Por ejemplo, que ustedes dijeran, bueno, pues yo quiero entregar volantes para que más personas lleguen a las conferencias. Entonces, yo quiero, pues, mandar a imprimir 1 millar de volantes. Bueno, utilizan ustedes su propio dinero para poder hacer esta impresión y ustedes mismos los entregan. Ahí ese dinero que ustedes están utilizando, digamos, no tiene que ver con ningún cobro, es un dinero que ustedes están dando como a manera de donativo para poder hacer esta labor de sacrificio por la humanidad. Entonces, digamos que ahí no hay una tergiversación o no se está cometiendo un delito como tal, porque no se está cobrando por el conocimiento, sino más bien es una inversión que la persona está haciendo para poder difundir el conocimiento. O si quieren pagar una publicidad en radio, en televisión, en una pancarta, en una lona, en el mismo Facebook, pues entonces también ahí es una inversión del propio dinero. Cada uno de los instructores que ustedes ven dictando conferencias en las diferentes páginas que están disponibles en Facebook, en YouTube, cada uno de estos instructores tiene su propia manera de ganarse la vida. Así tiene que ser. Nosotros pues tenemos como la sabiduría es también parte de saber vivir la vida, saber cómo movernos en la vida, saber cómo ganarnos el sustento. Entonces, cada uno de los instructores se mantiene a sí mismo. Entonces, no, si hay algún instructor que de pronto les dice que lleguen a cooperarse, que lleguen a dar una cuota, que alguna cosa de estas, pues sepan que ese conocimiento ya no va a tener buena calidad, ya va a estar, como decimos aquí, torcido, ¿sí? Hay otros que dicen coopera para la causa, dona anónimamente, ¿no? Sí, hay algunas páginas de ese tipo. No. Aquí en los grupos de WhatsApp que manejamos para esta página, Moni y mi persona, hemos tenido algunos vivales que se meten a los grupos, hacen unos perfiles con el logo de la página y comienzan a agregar a otras personas, a otros grupos, y ahí les comienzan a pedir la cuota por las conferencias que se dictan aquí. Si eso llega a suceder en algún momento dado, pues ustedes comuníquenoslo a nosotros para que hagamos lo procedente. ¿Qué es lo procedente? Siempre advertimos, mandamos el aviso,
expulsamos a la persona de estos grupos para que no siga agregando más números y no quiera seguir haciendo o sacando ventaja. Entonces, cada vez que alguien les esté pidiendo algún donativo o alguna cooperación, no somos nosotras, y sí nos gustaría mucho que nos hicieran saber para que pudiéramos al mismo tiempo avisar y que las personas no caigan en esta estafa. Entonces, pues ese es el primer requisito. Otra de las condiciones para hacer sacrificio por la humanidad es que nosotros tenemos que entregarlo a todas las personas, a todo el mundo. Nos sucede mucho, por ejemplo, cuando vamos a las ciudades, que a veces se acercan, cuando estamos dando una introducción, se acercan personas de la calle. Y a veces nuestros yoes quieren decirnos, no, esa persona ni va a entender porque vive en la calle, o esa persona ni va a poder seguir las conferencias porque no tiene celular, o esa persona ni va a poder. Por determinada cosa, uno con los yoes siempre prejuzga y dice, este sí, este no. Eso es incorrecto, ¿sí? En realidad, uno tiene que dar el mensaje indiscriminadamente a todas las personas, sea quien sea, chiquito, grande, rico, pobre, de cualquier color de piel, de cualquier país, de cualquier región, porque uno no sabe y no decide, más bien es el ser de esa persona el que decide si la persona está lista para recibir este conocimiento y la va acercando. Entonces, nosotros no podemos decidir por ellos, ¿sí? Tenemos que dejarle la decisión a su ser. Nuestro deber es simplemente compartir el conocimiento, compartir el mensaje con cada una de las personas que nosotros nos encontremos y podamos. Siempre con el segundo requisito, o más bien con la otra condición, que es respetar el libre albedrío. Respetar el libre albedrío es que si la persona dice no, pues es no, nosotros no tenemos que insistir. Y a veces en la emoción que tenemos de que hemos pues comprobado algunos de los datos y estamos muy contentos de que nos ha funcionado, en ese momento nosotros pues sentimos que los demás tienen que estudiar estas conferencias, que tienen que entrar a este conocimiento. Y nos sucede mucho, por ejemplo, con la familia, ¿no? Cuando uno dice, pues, eres mi hijo y tienes que venir, y tienes que entrar, y tienes que aprender lo mismo que yo, y así. Lo imponemos, y eso está mal, porque hay que respetar el libre albedrío. Aunque nosotros somos los padres físicos de esa criatura, pues esa criatura tiene sus padres espirituales, y sus padres espirituales deciden cuándo es el momento apropiado para esa chispita, ¿sí? Aunque sea nuestro hijo físico, ¿sí? O aunque sea nuestra pareja, por ejemplo, que es mi pareja y porque es mi pareja tiene que creer lo mismo que yo. Y esto tampoco es así, ¿sí? Es nuestra pareja, pero no es nuestro esclavo, sino que simplemente tenemos que respetar el libre albedrío. Y si la pareja no quiere, entonces está en su derecho de no escuchar las conferencias. Uno tiene que respetar y pues seguir su propio proceso y ya más adelante el ser dirá si uno debe continuar o no, digamos, en esa relación, porque en este caso, si la persona está muy seria trabajando, pero la pareja no le quiere apoyar, muchas veces el ser sí ordena que pues haya un proceso de separación, pero eso no depende de nosotros ni de nuestros yoes, depende enteramente de nuestro ser y también del ser de la pareja. A veces el mismo ser de la pareja pues lo va acercando más adelante. Entonces hay que respetar el libre albedrío de todas las personas, ¿sí? Que por ejemplo entregamos el volantito en la calle y no nos lo reciben, ese es su libre albedrío, no recibirlo. Entonces no insistir, simplemente pues seguir, continuar, estar con los demás, con las demás personas. Y pues no agregar ni quitar nada, ni mezclar nada, aunque se le parezca, ¿sí? En esta época en que es como muy fácil tener acceso a Internet, hay muchas cosas que la gente dice, esto se parece a esto otro que escuché, esto se parece a esta tradición, que se parece al rey, que se parece a las constelaciones, que se parece a lo de las runas, que se parece a las piedras, que se parece a la... No, no vamos a mezclar nada de otros conocimientos, vamos a mantenerlo puro tal cual está, porque así está perfecto para que las personas logren un proceso de autoliberación. Le ha funcionado a los maestros y que ellos han tenido su conciencia despierta, entonces imagínense
si nosotros quisiéramos quitarle o ponerle algo, siendo que tenemos la conciencia dormida. Entonces no hay ninguna lógica en que hagamos modificaciones. Bueno, y por aquí algunos motivos para hacer sacrificio por la humanidad. Primero que nada, esta parte que les comentaba de que se va desarrollando el amor. En verdad que uno no conoce lo que es el amor, tenemos unos conceptos bien errados y bien equivocados, tenemos nada más esta noción del amor romántico o el amor de padres o el amor de hijos, pero no conocemos el amor a los desconocidos, por ejemplo, ¿no? Este proceso de darles desinteresadamente a desconocidos en la calle un conocimiento que les puede servir. Pero cuando hacemos, no cuando decimos que vamos a hacer, cuando realmente hacemos, ejecutamos y vamos y entregamos este conocimiento a otras personas, ahí comenzamos a desarrollar este amor y vamos conociendo lo que es. Y vamos viendo, vamos sintiendo el impulso. Entonces, no nada más es como este impulso de que quiero despertar más mi conciencia, sino también es esta fuerza que uno siente de quiero compartir esto que sé, esto que me hizo bien a mí, lo quiero compartir con otras personas porque sé que les va a hacer bien. Bueno, por otro lado, también nosotros tenemos que tener la ley a favor. Sí, ¿qué es la ley? Bueno, ustedes saben que estamos sometidos a la ley divina. Parte de esa ley, pues, es estos procesos kármicos que tenemos, la ley del karma y la ley del dharma, la ley de justicia y la ley de misericordia. En la ley de justicia, pues hay que pagar lo que se debe. En la ley de misericordia podemos obtener algunas concesiones o algún perdón, ¿sí? En la ley del karma, pues es precisamente nosotros estamos arrastrando deuditas y no nos cobran todo, nos cobran las últimas 7 existencias, no nos cobran todas las existencias que hemos estado aquí, algunos a lo mejor ya vamos en la 108 existencia. Entonces, nos van cobrando nuestras deudas y sabemos que para poder cancelar nuestras deudas kármicas tenemos que tener un dharma, que es precisamente como este ahorrito o estas moneditas cósmicas que nosotros logramos obtener haciendo esta labor de sacrificio por la humanidad. Nada más un detalle. Si nosotros empezamos a querer hacer el sacrificio porque necesitamos dharma, ya lo estamos enfocando mal, ¿sí? O sea, voy a hacer sacrificio porque necesito dharma para pagar mis karmas. Entonces ya estoy como metiendo ahí un interés, ¿sí? Un interés de que, pues, quiero obtener algo a cambio. Acuérdense que la actitud correcta es dar generosamente sin esperar nada, pero cuando ustedes lo hacen de esa manera, la ley es misericordiosa y se los toma en cuenta y entonces sí les va cancelando deuditas kármicas pendientes. Entonces muchas veces nos atoramos porque hay que hacer pagos. No, pues nos toca vivir una enfermedad, nos toca vivir un determinado problema, pero si tenemos con qué cancelar esa deuda, pues más rápido salimos de esa situación. Uh-huh. Por otro lado, lo que les comentaba, si nosotros queremos sabiduría, pues tenemos que dar sabiduría. Eso poquito que nosotros sepamos o eso poquito que nosotros tengamos, eso es lo que nosotros tenemos que otorgar a los demás. Y entonces se nos da más, ¿sí? Que a lo mejor lo único que hemos, por ejemplo, hecho y que nos ha funcionado, pues es un traslado de fondos, por ejemplo, los que han trabajado con esta práctica para el karma. Bueno, pues entonces eso es algo que ustedes enseñan y al momento en que lo enseñan y a otra persona le funciona, al mismo tiempo ustedes tienen más comprensiones de eso mismo o de otros detallitos relacionados con su proceso interno. Eso es lo que es hacer méritos del corazón, ¿sí? Es cuando hacemos esta obra de enseñar a otros, entonces hacemos méritos del corazón. Y esos méritos del corazón nos permiten avanzar. Cuando uno no tiene méritos del corazón, no puede ni siquiera encender el fuego. Si tiene pareja, por ejemplo, y quiere estar practicando la suprasexualidad con su pareja, pero no hace sacrificio por la humanidad, entonces no tiene méritos para poder prender el fuego y después subir el kundalini. Entonces hay que hacer estos méritos del corazón. También cuando uno a veces de pronto no puede con un yo, ¿no? Es que este yo me está ganando, es que este yo no encuentro por dónde estudiarle, no encuentro por dónde eliminarlo. Bueno, vamos y hacemos sacrificio por la humanidad y entonces
El mérito es que nos dan esta información en astral, nos dicen hágale así, y ya entonces uno encuentra cómo estudiar ese yo y cómo irlo eliminando. Y obviamente hay que cancelar estas deudas de los yoes. Los yoes siempre nos andan endeudando y cuando uno está pues bien serio trabajando un determinado yo, va eliminando todos sus detallitos, pero también nos avisan en astral, ¿sabe qué? Toca que pague porque este yo le generó una deuda. Por ejemplo, alguien llega a este conocimiento y dice, pues ya no tengo que adulterar, entonces no voy a traicionar a mi pareja y ya está muy derechito, ¿no? Muy fiel, trabajando sus detalles de lujuria, sus detalles del yo infiel y del yo adúltero, pero tiene que hacer los pagos de este yo, ¿sí? Ya cometió unos errores, entonces dañó, ¿sí? A lo mejor a la tercera persona, a su misma pareja, produjo un sufrimiento, produjo un daño. Eso le genera una deudita y hay que hacer la cancelación correspondiente. Entonces, cuando alguien está haciendo sacrificio intenso, pues tiene con qué hacer estas cancelaciones de las deudas de los yoes. También, si la persona sigue avanzando, pues recuerden que más adelante tiene que pagar el karma de las 7 existencias. Y para los distintos trabajos que se tiene que hacer, pues hay que tener esta fuerza y mérito. Entonces, el desdoblamiento, la retrospección, la meditación. Y aparte que si alguien de verdad quiere ser feliz, por ejemplo, si ustedes ahorita se preguntan cuál es el secreto de la felicidad y muchas veces creemos que el secreto de la felicidad está en las cosas, cuando yo tenga tal cosa voy a sentirme feliz y entonces resulta que tienen esa cosa y no se sienten felices, porque efectivamente la felicidad está en el servicio a los demás. Cuando uno hace esta labor de servicio, siente esta felicidad, se siente usted tranquilo, y disfruta la actividad como tal y se siente como equilibrado y en paz, ¿sí? Entonces dicta una conferencia y va a sentir al final de la conferencia como esta fuercita, este bienestar. Si hace una labor más fuerte, pues obviamente su bienestar y su felicidad se incrementa, pero esto no es algo material, físico, pasajero, sino que es una fuerza de la conciencia, una fuerza que va experimentando la conciencia. Bueno, pues entonces ahí tenemos las razones. Este es lo que decía el Maestro Jesucristo cuando en el Padre Nuestro, en esta oración importante, él decía, danos hoy el pan de cada día, y se está refiriendo a esta sabiduría. El pan es una alusión o un simbolismo de la sabiduría. Entonces, recibir el pan de cada día es recibir la sabiduría del Padre en nosotros, en nuestro corazón. Y lo logramos precisamente a través de esta obra de sacrificio. Ahora, ¿cuáles son algunas formas de sacrificarnos por la humanidad? Pues miren, hay básicamente estas dos formas que se llaman pescar y enseñar. Pescar se refiere precisamente a estas labores cuando nosotros pues acercamos este conocimiento a personas que es su primer contacto, que aún no han sabido pues nada de lo que estamos hablando en estas conferencias. Y enseñar es cuando pues ya estas personas han recibido un poquito de información, pero van siendo entrenadas, digamos, para que hagan este proceso de autoconocimiento. Entonces ya dictan la conferencia en forma, les van dando los temas dosificados para que la persona los vaya practicando y vaya avanzando internamente en su proceso. De las dos formas hay varias cosas que podemos hacer. En primer lugar, pues asistir a todas las conferencias, conocerlas, saber de qué se trata, practicarlas es muy importante para que nosotros empecemos a comprobar y a tener nuestras propias comprensiones. Cuando tenemos este conocimiento, pues podemos comenzar a compartirlo con los conocidos, con nuestro círculo de amigos, familiares, vecinos, las personas cercanas a nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Puede ser a través de varios medios. Por ejemplo, todos utilizamos aplicaciones como WhatsApp y podemos poner estados donde postemos estas conferencias para que más personas se vayan uniendo. O tenemos la posibilidad, pues, de manejar cualquier tipo de redes sociales e ir
reposteando o creando algún contenido para que las personas se acerquen a estudiar más a fondo estas conferencias. Entonces, lo podemos hacer así a través de este medio, generalmente cuando utilizamos redes sociales o la aplicación del WhatsApp o otras aplicaciones de mensajería, pues estamos en contacto con nuestro círculo de conocidos, a esos a los que tenemos agregados. Y después de que hemos hecho este paso, entonces ahora sí podemos comenzar a invitar a desconocidos. Y de ahí tenemos todo el mundo, ¿sí? Entonces, de ahí podemos nosotros estar repartiendo volantitos o estar pegando afiches. Estos afiches los podemos diseñar nosotros con lo que sintamos que puede hacer como clic con las personas. Podemos hacer cualquier tipo de lona o mural espectacular o alguna publicidad pagada en revistas, en folletos, en algunos espacios publicitarios de la radio. Sí, también podemos hacer esto para que las personas se acerquen pues a las conferencias. Cualquier tipo de campaña publicitaria puede ser válida para que nosotros comuniquemos a personas desconocidas. No hay límite y depende de la creatividad y posibilidades de cada quien. Entonces ahí pues no se limiten. Si ustedes tienen un talento, pues que yo soy muy buena, por ejemplo, haciendo performance, ¿no? Entonces pueden hacer uno con la temática de autoconocimiento y al final pues invitar a las personas a la página para que escuchen las conferencias o de lo que ustedes crean que pueden hacer de manera más hábil, eso es lo que pueden intentar. Y bueno, ya que se sienten ustedes un poco más seguros, pues pueden empezar a dar introducciones a personas nuevas. ¿Qué es una introducción? Pues brevemente comentarle de qué tratan las conferencias e invitarlos a que pues escuchen una conferencia, así de manera muy casual, breve, ¿no? Te quiero invitar a un curso gratuito. Si tienes 2 minutos, te puedo explicar de qué trata este curso gratuito. Y entonces brevemente uno le explica pues cuáles son los 4 pilares de este curso de autoconocimiento, qué es lo que vemos aquí, cuántos temas podría ser que pueda estudiar de manera completamente gratuita. Y a veces esto pues engancha a las personas porque hay cosas que les interesan, ¿no? Hay personas que están en esta búsqueda de meditación, hay personas que al escuchar desdoblamiento astral pues inmediatamente hacen clic porque lo han estado estudiando o experimentando, ¿sí? Entonces, bueno, podemos hacer una introducción breve y ya así acercarlos al conocimiento. Si se quieren preparar como instructores, nos pueden preguntar por los espacios de fogueo para que puedan entrenarse. Aquí no es necesario que ustedes hayan estudiado alguna carrera relacionada con la docencia, simplemente es que estudien las conferencias y que en su propio estilo las comuniquen. Entonces hay espacios de fogueo para que ustedes se preparen para ser instructores. Finalmente, otra forma de sacrificarse pues es precisamente dictar las conferencias. Pueden hacer misiones para poder acudir a otras zonas y llevar este conocimiento con la finalidad de que se abran escuelas en esa parte y pues no hay límite. Por ejemplo, hay algunos compañeros en otras páginas que están haciendo procesos de traducción, ¿sí? Del español, las conferencias que se dictan en español, con la tecnología y la inteligencia artificial, las están traduciendo a otros idiomas para que personas de otros países puedan escuchar la conferencia en su idioma y pues empezarla a aplicar. Entonces, esta labor también es muy importante. Bueno, pues entonces estas son algunas de las maneras de hacer sacrificio por la humanidad, pero como les comento, pues aquí depende de la creatividad de cada persona. Finalmente, lo que nos ayuda a mantenernos dentro del conocimiento y del proceso que estamos llevando internamente, pues es precisamente el sacrificio por la humanidad. ¿Sí? Muchas veces nosotros pues tenemos algunas experiencias en astral, ¿no? Donde nos dicen, nos advierten que ya tenemos que bajar del bus o tenemos que no nos está alcanzando, no le alcanza el boleto, ya no tiene boleto para seguir, ¿no? ¿Y qué nos están diciendo con esto? Nos están pues diciendo ya se le acabó el Dharma y para poder continuar en este proceso de autoconocimiento necesita pagar, ¿no? Y necesita para pagar hacer esta labor de sacrificio. Entonces, pues si queremos continuar, sostenernos, pues es importante que comencemos a hacer.
esta labor importante. Bien, pues los dejo con esta frase que nos dice: el amor siempre se ve en las obras, el desamor a raíz del temor en la omisión. Si nosotros no hacemos, muy seguramente es porque tenemos esos miedos a hacer y eso solo está reflejando nuestro desamor, porque el amor es una fuerza tan poderosa que nos impulsa a vencer incluso el temor a hablar en público, cualquier otro tipo de temor para hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, pues si tienen aquí alguna duda, pregunta, comentario, estoy atenta. La próxima conferencia se llama La danza de los derviches y la transmutación de fuerzas cósmicas. La vamos a estudiar próximamente, les estaremos entregando la información para que sepan y por acá los dejo con nuestros teléfonos. El de arriba es el de Moni, el de abajo es el de mi persona. Me llamo Roxana y pues si tienen algún comentario que quieran hacer más en privado, pues a esos números de WhatsApp pueden escribir. Y me despido de ustedes. Un gusto estar con todos los que se conectaron. Margarita Rubalcaba, Erasto Martínez, Eladio Hernández. Un gusto tenerlo por aquí. Don Eladio ya no lo había visto. Me da mucho gusto verlo nuevamente. Francisco Javier Cruz Gallegos también. Un saludo cordial. Y Gillo Rubio. Bien, pues los dejo y nos vemos próximamente. Los invito a la práctica de meditación a las 10, guiada a través de Meet. La vamos a estar compartiendo, el link a través de los grupos y también a través de la página para que estén atentos. También saludos para Andrés Canchola. Gracias a ti por acompañarme. Nos vemos próximamente.